Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos aquí. Espero que estén súper bien, porque hoy nos sumergimos en un tema que está que arde en Turquía, un verdadero terremoto en el mundo de las series, un huracán mediático que no deja indiferente a nadie. Y créanme, la polémica es explosiva. Hoy vamos a desmenuzar a fondo la historia que involucra a dos de las estrellas más brillantes de Turquía, Demet Özdemir, una de las actrices más queridas y talentosas, y el carismático Can Yaman, el galán que ha robado el corazón de muchos, incluyendo el mío. Y por supuesto vamos a hablar de ese premio que, bueno, digamos que fue un punto de inflexión, un catalizador de rumores y un detonante de tensiones. Prepárense porque hoy nos adentramos en un escándalo que sacude el mundo del espectáculo turco. Vamos a desentrañar los detalles, los rumores, las verdades a medias, las especulaciones, y por supuesto el drama, que, como les digo, es fuerte. Vamos a sumergirnos en la historia, analizando cada ángulo, cada declaración, cada gesto. Este es un viaje que no te puedes perder, un análisis exhaustivo de todo lo que rodea a este polémico asunto. Así que si eres nuevo por aquí, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Prepárense porque esto está a punto de explotar. Para entender bien el asunto, y para que todos los que nos ven desde Latinoamérica, España, o cualquier rincón del mundo puedan comprender a fondo, tenemos que viajar en el tiempo y sumergirnos en la serie que lo inició todo, Erkenzicus, que, como les decía, en español conocimos como Pájaro Soñador. ¿Se acuerdan? ¡Qué exitazo! La serie fue un fenómeno a nivel mundial, y para quienes no la conocen, se las recomiendo 100%. Fue una serie que cautivó a audiencias de todas las edades y nacionalidades. La trama era simple pero adictiva. Sanem, una joven soñadora, y Can, un fotógrafo de renombre, se encuentran y surge entre ellos una chispa que se convierte en una llama ardiente. La química entre Demet Özdemir y Can Yaman era innegable. Era palpable, vibrante, magnética. La forma en que se miraban, la complicidad que compartían, la intensidad de sus escenas. Todo ello, sumado a una historia cautivadora, hizo que Pájaro Soñador se convirtiera en un fenómeno mundial. Miles de fans en todo el mundo, incluyendo Latinoamérica y España, se enamoraron de Can y Demet, y de sus personajes, Sanem y Can. Eran la pareja perfecta en pantalla, y muchos esperaban que lo fueran también en la vida real. Los rumores de un romance fuera de la pantalla no tardaron en surgir, y con razón. Los fans, como es natural, soñaban con que sus ídolos se convirtieran en pareja en la vida real. Las redes sociales se inundaron de fotos y vídeos que alimentaban la esperanza de los fans. Se les veía juntos en eventos, en cenas, en momentos de ocio, y cada imagen era analizada con lupa, cada gesto era interpretado como una señal de algo más. La expectativa era altísima y el fervor de los fans desbordante. Pero como suele ocurrir en estos casos, la realidad no siempre coincide con las fantasías. Aunque la química en pantalla era evidente y la pasión que transmitían era innegable, la relación entre Demet y Can, al parecer, no era tan idílica fuera del set. Con el tiempo comenzaron a surgir rumores de tensiones, de desacuerdos, de roces que, supuestamente, dificultaban la grabación de la serie. Los medios turcos, siempre ávidos de noticias jugosas, no tardaron en hacerse eco de la situación. Y claro, la prensa sensacionalista, siempre presta a la especulación, hizo su agosto. Los rumores hablaban de diferencias creativas, de personalidades incompatibles, de celos profesionales y, por supuesto, de posibles romances con otras personas. La situación se fue deteriorando gradualmente y el ambiente en el set se volvió cada vez más tenso. Los fans, que antes celebraban cada encuentro de la pareja, comenzaron a notar cambios en la dinámica entre los actores, en la forma en que se relacionaban. Y aquí es donde entra en juego el famoso premio, el que, como les decía, es el centro de toda la polémica. Se trataba de un reconocimiento a la mejor pareja televisiva del año, un premio prestigioso y codiciado, un reconocimiento a la popularidad y el éxito de la serie. Un premio que lógicamente parecía destinado a Demet y Can. Después de todo, eran la pareja estrella, la que había conquistado el corazón de millones de personas. Todos esperaban que lo ganaran. Los fans estaban emocionados. Los actores probablemente también. Era la culminación de su éxito, el reconocimiento a su trabajo, la confirmación de su estatus como estrellas. Sin embargo, y aquí viene la bomba, el premio finalmente fue para otra pareja. Los presentadores anunciaron otro nombre, otra serie, otro dúo.
Y el mundo se paralizó. La sorpresa fue mayúscula, la decepción palpable. El shock se extendió por toda Turquía y por todos los países donde la serie era transmitida. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué no ganaron Demet y Can? ¿Qué se interpuso entre ellos y el reconocimiento? ¿Hubo una conspiración? ¿Se debió a la mala relación entre los actores? ¿Hubo favoritismos? Bueno, las versiones son varias y, como siempre, la verdad se encuentra en algún punto intermedio. Como les decía, es un tema con muchas aristas y cada una de ellas tiene su propia explicación. Algunas fuentes muy cercanas a la producción aseguran que la tensión entre los actores era tan palpable que los organizadores del premio decidieron evitar cualquier situación incómoda. Evitar un encuentro tenso, un saludo forzado, una foto con caras largas. La idea era mantener la armonía y evitar que la ceremonia se convirtiera en un circo mediático. Otros, en cambio, dicen que Can Yaman tenía compromisos laborales que le impedían asistir a la ceremonia, y que por eso se le excluyó de la votación. Era una época en que Can estaba comenzando a construir su carrera internacional, y tenía muchos proyectos en marcha. Y hay quienes apuntan a que, después de la finalización de Erkencikus, las relaciones entre ambos actores se enfriaron y ya no eran, digamos, tan amistosas como antes. Las diferencias se acentuaron, los desencuentros fueron más frecuentes, y la distancia emocional entre ellos se hizo cada vez más evidente. Las versiones son muchas y cada una de ellas alimenta la especulación. La cuestión es que el premio no fue para ellos, y esto generó un revuelo considerable en Turquía, en las redes sociales y, por supuesto, en el mundo del espectáculo. Los fans de Can y Demet, por supuesto, se sintieron decepcionados. Algunos acusaron a los organizadores de favorecer a otras parejas, de politizar el premio, de no reconocer el éxito de Erkencikus. Otros culpaban a la mala relación entre los actores, argumentando que era inevitable que su conflicto personal afectara su desempeño profesional. Las redes sociales se encendieron con debates, acusaciones y teorías conspirativas. La controversia estaba servida. Y ahí es donde entra Demet Özdemir y su reacción años después. Porque, como les decía, el tiempo cura heridas, pero también puede reabrirlas. Y en este caso, la herida nunca se cerró del todo. Y es que años después de la serie y del premio, Demet ha hecho unas declaraciones que han revivido la polémica. En una entrevista, al preguntarle sobre el premio y sobre Can Yaman, Demet respondió con una frase que para muchos fue una auténtica bomba: ese premio era de Can Yaman. ¡Boom! Directo a la yugular. Una frase corta, contundente, que dejaba entrever una cierta injusticia, una especie de sentimiento de, bueno, no sé, quizá resentimiento, quizá decepción. Una frase que demostraba que el tema seguía vivo, que la herida no había sanado por completo. Una frase que, además, abría un interrogante: ¿por qué Demet se atrevió a decir algo así? ¿Qué la impulsó a hablar de un tema que, durante mucho tiempo, había permanecido en silencio? ¿Quería defender a Can? ¿Quería expresar su propia frustración? ¿O simplemente quería generar controversia para mantener su nombre en la palestra? Pero, ¿qué quiso decir Demet con estas palabras? ¿Realmente creía que el premio le correspondía a Can? ¿O simplemente estaba siendo diplomática y evitando meterse en más problemas? Las interpretaciones son múltiples y cada persona puede tener su propia opinión. Algunos creen que Demet, aún hoy, siente que Can merecía el reconocimiento por su trabajo en la serie, y que la situación del premio fue injusta. Consideran que la química entre ambos actores era tan fuerte y el éxito de la serie, tan arrollador, que era inevitable que ganaran el premio. Ven en las palabras de Demet un acto de lealtad, una muestra de cariño hacia su excompañero, y un reconocimiento a su talento. Piensan que Demet quiso hacer justicia, aunque fuera a posteriori. Otros, en cambio, piensan que Demet estaba intentando mantener una imagen de profesionalismo y de respeto hacia su excompañero, aunque la relación entre ellos no fuera la mejor. Consideran que la frase de Demet fue una forma de evitar una polémica mayor, de no generar más conflictos, de no abrir viejas heridas. Piensan que Demet, con su frase, intentó dar por zanjado el tema, y evitar que se siguiera hablando de él. Ven en sus palabras una estrategia para mantener la calma, y para evitar que la situación se saliera de control. Lo cierto es que las palabras de Demet han reabierto la herida. Han vuelto a poner el foco en la tensa relación entre los actores, y han generado un nuevo debate en las redes sociales.
Los fans han revivido los viejos rumores, han analizado cada gesto, cada palabra, en busca de pistas sobre lo que realmente pasó. Las teorías conspirativas han resurgido con fuerza. Y por supuesto los medios turcos no han tardado en sacar provecho de la situación, publicando artículos y entrevistas que alimentan la polémica. Los titulares se han multiplicado, las especulaciones han ido en aumento. Y el morbo, como es natural, ha estado a la orden del día. Pero la cosa no se queda ahí. ¿Por qué? ¿Qué ha hecho Can Yaman ante las declaraciones de Demet? ¿Ha respondido? ¿Se ha mantenido en silencio? ¿Ha hecho alguna declaración? La pregunta es clave y la respuesta reveladora. Pues, hasta el momento Can no ha hecho ninguna declaración pública sobre el tema. Se ha mantenido en el margen en silencio como si quisiera evitar a toda costa la polémica. Ha optado por no responder, por no entrar en el juego mediático, por no alimentar el debate. Ha preferido el silencio a las palabras, la prudencia a la confrontación. Algunos creen que esta es la mejor estrategia, para no echar más leña al fuego y dejar que el asunto se enfríe. Consideran que Can, con su silencio, está demostrando madurez y profesionalismo. Piensan que no responder es la mejor forma de evitar que la polémica se prolongue en el tiempo, y de no darle más importancia de la que tiene. Otros, en cambio, piensan que el silencio de Can es una señal de que algo más hay detrás, de que algo no quiere ser revelado. Consideran que su silencio es una forma de esconder algo, de ocultar una verdad, de evitar que se sepa lo que realmente pasó. Piensan que Can, con su silencio, está alimentando la especulación, y que está dejando que los rumores sigan circulando. El silencio de Can ha generado más preguntas que respuestas, y ha alimentado aún más la controversia. Ha demostrado que el tema sigue siendo delicado, y que hay heridas que aún no han cicatrizado. Y por supuesto ha mantenido la atención mediática sobre el asunto. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado con las carreras de Demet y Can después de Erkenci-Kuş? ¿Han logrado el éxito esperado? ¿Han superado los obstáculos que les ha puesto la fama? ¿Cómo han evolucionado sus carreras después de la serie que los catapultó a la fama mundial? Demet, después de Erkenci-Kuş, ha seguido cosechando éxitos. Ha demostrado su talento, su versatilidad y su capacidad para reinventarse. Ha protagonizado varias series, como Doğduğun Kaderindir y Anfara, que han tenido una gran acogida por parte del público y de la crítica. Demet se ha consolidado como una de las actrices más solicitadas de Turquía, y ha demostrado que su éxito no fue casualidad. Demet ha demostrado que es mucho más que una cara bonita, y que su talento es indiscutible. Ha participado en campañas publicitarias, ha sido imagen de importantes marcas, y ha logrado mantener una imagen de profesionalismo y de cercanía con sus fans. Ha sabido aprovechar su fama para construir una sólida carrera, y para consolidarse como una de las figuras más importantes del panorama televisivo turco. Ha demostrado que el éxito no es una cuestión de suerte, sino de trabajo, dedicación y talento. Can Yaman, por su parte, ha apostado por una carrera internacional, una apuesta arriesgada pero ambiciosa. Después de Erkenci-Kuş se mudó a Italia, donde ha protagonizado varias series y películas. Ha logrado un gran reconocimiento en el país europeo, y ha conquistado a un público que antes no conocía. Ha demostrado su capacidad para adaptarse a nuevos mercados, y ha sabido aprovechar su fama para abrirse camino en el mundo del espectáculo internacional. Can ha demostrado que es un actor con proyección internacional, y que está dispuesto a asumir riesgos para alcanzar sus metas. Ha participado en producciones de gran envergadura, y ha demostrado que está a la altura de los desafíos. Ha sabido reinventarse, y ha demostrado que es un actor con una gran versatilidad. Ha demostrado que el éxito no tiene fronteras, y que la ambición es un motor poderoso. Pero la verdad es que las cosas nunca son fáciles. El camino de Can por la fama internacional no ha estado exento de controversias. Ha sido criticado por su comportamiento, por sus declaraciones, y por sus relaciones personales. Los medios turcos, siempre atentos, han seguido de cerca sus pasos, y han publicado noticias y rumores que han empañado su imagen. Las polémicas han estado a la orden del día, y los escándalos también. Can ha tenido que lidiar con la presión mediática, con las críticas y con los rumores. Ha tenido que aprender a gestionar su imagen, y a lidiar con los aspectos negativos de la fama. Ha demostrado que es una persona fuerte, y que es capaz de superar los obstáculos. Ha demostrado que el éxito no es un camino de rosas,
y que hay que estar preparado para afrontar los desafíos. A pesar de todo, Khan ha sabido sobrellevar la situación, y ha demostrado su capacidad para reinventarse y para seguir adelante. Ha aprendido de sus errores y ha sabido adaptarse a las circunstancias. Ha demostrado que es un luchador y que está dispuesto a seguir adelante. Ha demostrado que el éxito no es un punto de llegada, sino un camino constante. Y así, amigos, llegamos al final de esta historia. Una historia llena de drama, de secretos, de rumores y de verdades a.m. Díaz. Una historia que nos recuerda que el mundo del espectáculo, a menudo, es mucho más complejo de lo que parece. Una historia que nos demuestra que la fama, el éxito y el reconocimiento no siempre son sinónimo de felicidad, y que a veces, las relaciones personales pueden ser más importantes que los premios y los reconocimientos. Una historia que sin duda, seguirá dando mucho de qué hablar. Una historia que, como les decía, ha generado un terremoto en Turquía, y que ha puesto en evidencia las contradicciones del mundo del espectáculo. Una historia que nos invita a reflexionar sobre la fama, el éxito, las relaciones personales y la importancia de ser fiel a uno mismo. Así que, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues que el premio que inicialmente era de Can Yaman, finalmente no fue para nadie. Que la relación entre Demet y Khan, al parecer, no era tan perfecta como parecía. Y que el mundo del espectáculo turco, como cualquier otro, está lleno de intrigas, de secretos y de polémicas. Que la fama es efímera, que el éxito es volátil, y que las relaciones personales son fundamentales. También podemos concluir que Demet Özdemir es una actriz talentosa, que ha sabido construir una sólida carrera, y que no tiene miedo a decir lo que piensa. Que Can Yaman es un actor ambicioso, que ha apostado por una carrera internacional, y que está dispuesto a asumir riesgos. Y que ambos, a pesar de las polémicas, han logrado dejar una huella en el mundo del espectáculo. Pero sobre todo podemos concluir que la historia de Demet y Khan es una historia de seres humanos, con sus luces y sus sombras, con sus aciertos y sus errores. Una historia que nos recuerda que todos, incluso las estrellas de cine, somos personas, con nuestras propias emociones, nuestras propias luchas y nuestras propias contradicciones. Espero que este vídeo les haya gustado. Que les haya parecido interesante y entretenido. Si es así, no se olviden de dejarme un comentario aquí abajo contándome qué les pareció la historia, qué opinan de Demet y de Khan, y si creen que el premio fue realmente para Khan. Me encantaría leer sus opiniones. ¿Creen que hubo una conspiración? ¿Creen que el silencio de Khan es una señal de algo más? ¿Creen que Demet hizo bien en hablar? Déjenme sus comentarios, quiero saber qué piensan. Y por supuesto, no olviden darle a me gusta si les gustó el vídeo, compartirlo con sus amigos, y si aún no lo han hecho, suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. No se pierdan mis próximos análisis, y las últimas novedades del mundo del espectáculo. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.